Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales, al general Joaquín Gálvez y al doctor Nelson Merino. Bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación a su programa Mujer, Dios es suficiente. Para nosotros pues es un honor y un privilegio tener la oportunidad de poder platicar sobre este tema que hoy por hoy pone en prueba nuestra fe. Y a los que nos ven a través de la internet también un saludo desde acá de El Salvador. Estamos muy complacidos y agradecidos por honrarnos con esta invitación y estamos aquí pues con todo el amor y la dirección del Señor para aclarar los conceptos que tratemos sobre este tema. Bueno, les dejo con el tema que tenemos para esta ocasión, que es muy interesante, y con la anfitriona del programa, Dorita. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría evolucionista y creacionista. Y vamos a preguntarle al general Gálvez, ¿cuál es la definición de evolucionismo? Dorita, el diccionario define evolucionismo como un proceso continuo de transformación de las especies a través de los cambios que se suscitan de una generación en generación. La idea central que tiene el evolucionismo es de que toda la vida que hay o que existe en la Tierra proviene de un antepasado común. Es como usted y una prima suya, que tienen en común una abuela. Para los evolucionistas, el universo y la Tierra se creó de un material inorgánico preexistente y la vida surgió a partir de una célula única que tomó vida en forma abrupta, y esto fue en el mar, y que a través del tiempo fueron evolucionando todas las formas de vida que ahora conocemos. Fíjense una cosa bien importante, ahí en el siglo XIX, hasta esa fecha, la mayoría del mundo occidental creían y consideraban de que todo el universo y todos los seres vivos éramos creados por Dios. Sin embargo, a mediados de ese siglo, cuando ya Carlos Darwin publicó su obra de El origen de las especies, el cual basó en un estudio que hizo en distintas especies animales en distintos lugares de la Tierra, pero particularmente en unas aves llamadas pinzones que habitan aquí en el continente, en las Islas Galápagos. Esas aves lo que cambian es su pico, pero lo cambian de acuerdo a la época del año que están viviendo. En la época lluviosa tienen un pico corto y en la época seca tienen un pico grande y largo. Pero eso no es ninguna evolución, sino que eso es una adaptación al medio ambiente. Y él, o sea, Carlos Darwin, basó su estudio o su teoría prácticamente en ese hecho que él observó en los de la isla Galápagos. Sin embargo, fíjese que los principios que Darwin utilizó para poder sustentar su teoría, muchos de ellos ya fueron rechazados y algunos han sido modificados, pero persisten dos. Uno es el de la selección natural y el otro es el de generación espontánea. El de la selección natural es prácticamente que sobrevive el más fuerte. Cuando hay condiciones ambientales adversas, el que está mejor preparado es el único que subsiste. Las demás especies o los demás animales mueren y desaparecen. Entonces, el otro caso siempre en la selección natural es de que el hombre ha venido buscando querer poner o crear una especie y ha manipulado genéticamente a los animales. Tal es el caso, por ejemplo, de las vacas. Han trabajado con ellas y han logrado que algunas vacas produzcan más leche. Sin embargo, siguen siendo vacas.
igual caballos que los han manipulado genéticamente para que sean más veloces, pero continúan siendo caballos. En el caso de la palabra, nosotros sabemos en Génesis 1:21 que dice que Dios creó a todos los animales de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie. Y eso lo que nos permite ver es de que sí que pueden haber algunas adaptaciones dentro de la especie, pero que nunca va a haber un cambio de una especie a otra especie. En lo que se refiere a la generación espontánea, ellos hablan de que en un tiempo pues la Tierra se enfrió tanto de que hubo la oportunidad para que al azar se combinara el nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el amonio, y así se produjeron unos aminoácidos, y de ahí salió también el primer ADN, dando esto pues origen a la vida según los evolucionistas. Gracias. Hermano Nelson, entiendo que usted no siempre aceptó la posición creacionista, sino que simpatizó más con las teorías evolucionistas. ¿Podría decirnos por qué razón? Sí, claro. Pues dado la presión a que somos sometidos desde la escuela básica, la escuela intermedia y aún en nuestros estudios superiores, en mi caso, pues que estudié medicina, se nos da en el sistema educativo, en los programas de educación, esa idea, esa teoría evolucionista, todas esas tesis evolucionistas, se nos transmiten o se nos plantean muchas veces como un conocimiento científico sólido, por lo cual muchos de nosotros lo aceptamos como tal. Sin embargo, al ir observando y al darse los avances científicos actuales, al permitirnos Dios crecer más en el conocimiento de su creación a través de la ciencia, pero de una ciencia verdadera y sólida, una ciencia que ha sido sometida a lo que es el rigor del método científico. Podemos ver actualmente que la teoría evolucionista es una teoría en crisis. Basta profundizar en algunos de sus principios básicos para ver que son totalmente insostenibles actualmente. Antes yo observaba con más solidez las teorías evolucionistas, pero actualmente, viendo los avances científicos, el conocimiento, el desarrollo que hay hoy en lo que es la microbiología, en lo que es la genética, en lo que es el conocimiento de la expansión y lo inmenso que es el universo, en lo sofisticado y ineludible que ha sido el mundo de las partículas subatómicas, podemos ver hoy que la teoría evolucionista no es tan simple ni tan viable como siempre se nos ha planteado. Pudiéramos decir hoy, y a la luz de la palabra del Señor, que la palabra del Señor se impone nuevamente. Como bien decía nuestro hermano Galvez, hasta el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando Charles Darwin publica su libro, su obra, El origen de las especies, antes de eso, casi universalmente, era aceptada la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Posteriormente viene esta tesis evolucionista, estas ideas que no tienen un respaldo científico sólido, vienen a plantar esta duda en el ser humano, una duda que no la tenemos que ver simplemente como un estilo de pensamiento o de si somos más sofisticados para pensar o menos sofisticados, o si tenemos más conocimiento o menos conocimiento. Es una verdad en la cual la debemos de valorar en toda su dimensión, ¿verdad? Porque lo que pretende, como ya dijo el general Galvez, lo que se pretende es explicar la creación por sí misma, sacando al creador de ella. Y nosotros sabemos hoy, a la luz del nuevo conocimiento científico, que la existencia del universo mismo y la existencia de la vida misma, la existencia del ser humano como tal, es imposible explicárselo mediante unas ideas evolucionistas. ¿Podría usted decirnos qué debilidades científicas, arqueológicas y naturales encuentra usted en esta teoría evolucionista?
podemos ver en el origen mismo, en el concepto mismo de lo que es evolución. Se habla que evolución es el surgimiento de materia orgánica viva a partir de materia inorgánica inerte. Solamente en ese principio podemos ver allí muchas deficiencias. Tomando en cuenta que la evolución dice que de materia inorgánica, de átomos de oxígeno, de hidrógeno, de carbono y de nitrógeno, bajo condiciones ambientales de calor, de radiación, de electromagnetismo, fue suficiente para que se unieran y se sintetizaran las primeras moléculas de aminoácidos. Tomando en cuenta que los aminoácidos son las estructuras bases para conformar las proteínas. Actualmente la ciencia, muchos científicos con mucho esfuerzo, han buscado recrear esas condiciones primitivas en que se pudo haber dado esa síntesis original de materia orgánica, llámese esto aminoácidos, que como repito son los eslabones básicos o las estructuras básicas de las proteínas. Sin embargo, con mucho esfuerzo se han logrado sintetizar apenas unas cuantas moléculas de aminoácidos. Si tomamos en cuenta que una molécula de proteína, tan solo una, requiere de muchos aminoácidos, requiere de toda la variedad de aminoácidos, y que el organismo vivo más sencillo, un organismo vivo unicelular, llamémoslo un protozoario, requiere de más de 200 moléculas de proteína para su configuración. Si tomamos en cuenta además de que no basta con explicar la existencia de moléculas de proteínas para entender la vida misma, sino que se necesita otra materia orgánica más sofisticada aún, como es el ácido desoxirribonucleico o ADN, que es la materia orgánica básica en la configuración del genoma de cualquier especie, de los genes de cualquier especie. ¿Por qué menciono esto? Porque el material genético, el ADN, esas cadenas helicoidales de aminas básicas, constituyen los moldes esenciales para la duplicación de todo el contenido orgánico de esos organismos. Llámese estos proteínas, llámese estos lípidos, llámese estos hidratos de carbono. Es esencial que haya un material genético. Entonces, al explicar la creación del primer microorganismo vivo, tenemos que hablar de una síntesis no de un aminoácido, sino que de la síntesis de más de 200 moléculas de proteínas y de mucho material genético, lo cual que se diera de una manera espontánea y al azar, hoy podemos ver lo que es algo prácticamente imposible. Gracias. ¿Y quiere agregar algo más? Sí, bueno, ya escuchamos bastante ciencia, ¿verdad? Aquí del hermano Iván, pero quisiera agregar otras que también he considerado. Otras debilidades que tiene la teoría de la evolución es de que confunde muchas veces el parecido con la evolución, porque algunos simios podrán tener algunas características físicas parecidas al ser humano, pero no quiere decir por eso de que los seres humanos somos producto de la evolución de los monos. Si nos vamos al código genético, el código genético que tienen los ratones es arriba del 90% de parecido al código genético que tenemos nosotros. Entonces alguien podría decir, bueno, también entonces venimos de evolución de los ratones, y no es así tampoco. Otra de las debilidades con respecto a los fósiles es de que siempre hay un eslabón que no se encuentra. O sea, esa etapa intermedia entre los fósiles que han encontrado no existe, sino que en las capas geológicas donde han encontrado algunos fósiles, ahí aparece una especie que se extinguió así de repente, y en el anterior aparece una especie también así de repente, pero una intermedia que digan esta es cuando iba la transición, digamos, de la evolución, no existe todavía. Y yo creo que no va a existir porque la teoría de la evolución pues realmente es un fraude. Y lo vamos a ver también en otras cosas, lo menciona, por ejemplo, se llama Michael Danton, él tiene un libro que se llama
la evolución, una teoría en crisis. En ella lo que él dice de que es muy irresponsable y poco fiable el dar un diagnóstico tomando en cuenta un fósil, ¿verdad? Porque el 99% de la información biológica que tienen los seres vivos se toman de los tejidos blandos y no de los tejidos óseos, que es el 1% nada más. Y una última que quisiera tocar y que la mencionó acá Iván es con respecto a que la mente humana, pues siempre queriendo gloriarse ella y siempre queriendo encontrar ese eslabón perdido, ha hecho varios intentos y de un hueso ha formado todo un personaje para decir de que ese es el homínido de nosotros. Por ejemplo, en 1892, un científico de apellido Dubois encontró una bóveda craneana y unos dientes y un fémur. Y dijo pues en ese momento de que había encontrado un homínido que tenía más de 500.000 años de edad, al cual llamaron el hombre de Java. Posteriormente, en 1908, una expedición de científicos alemanes fueron al mismo lugar y virtualmente al mismo nivel donde habían encontrado esos fósiles, encontraron unos flujos de lava que no tenían una edad más de 500 años. Entonces, Dubois tuvo que aceptar, como 20 años después, de que realmente lo que él había encontrado no era el hombre de Java, sino que era prácticamente un simio que estaba extinto. Y uno que quizás es más emblemático del fraude, eso sucedió en 1912 con un señor que se llamaba Charles Dawson. Este señor encontró siempre una bóveda craneana, encontró una mandíbula y de igual forma, ¿verdad? Midieron la edad y calcularon que tenía más de 500.000 años y a este le llamaron el hombre de Piltdown. Ahora, en 1953, unos científicos británicos tuvieron que confesarse con el mundo diciendo de que esa mandíbula realmente pertenecía a un simio, que había sido incluso retocada para hacerla parecer más antigua de lo que realmente era, de que los dientes habían sido limados también para que parecieran de humanos, y la tal bóveda craneana resulta que era el hueso de la rodilla de un elefante. Entonces, como usted ve, y eso lo tenemos con la ciencia, que la verdad de la ciencia hoy es la mentira de mañana. Así que no podemos confiar mucho en lo que ellos están dando como evidencias. Y últimamente estuve viendo un documental que unos científicos sustentan que han encontrado el eslabón perdido y le llaman la partícula de Dios. No sé si ustedes han visto esto. Sí, y Jenny también nos quería comentar algo. Sí, hablando de debilidades, también hoy se está como apoyando la teoría de la evolución con actividades que hacen hombres, entre comillas, extraordinarias. Entonces dice, un hombre normal no hace eso, está haciendo cosas extraordinarias. Y con eso quieren apoyar teorías evolutivas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, podríamos ver allí, ¿verdad?, cuál es la vanagloria del hombre en tratar de imponer sus pensamientos, ¿verdad? Cómo el hombre entenebrece su corazón, pues, y queriendo ser sabio se vuelve necio. Podemos ver que eso no es más que un desarrollo extraordinario que ciertas personas, dada su aplicación y su disciplina, logran desarrollar habilidades innatas de ellos y las potencializan a un grado tal que sobrepasan el promedio humano normal. No hay más en ello que esto, y lo vemos en los atletas todos los días, los atletas destacados, ¿verdad? Y no hay otra explicación, ¿verdad? No hay una explicación evolutiva. Simplemente es un desarrollo extraordinario de las habilidades innatas que tenemos los seres humanos. Y solo podemos ahí maravillarnos del potencial con que el Señor nos ha creado. Y debemos de ver esto como un reto a desarrollar cada uno de nosotros nuestros máximos potenciales. Quisiera tal vez agregar algo ahí utilizando los mismos términos que ellos utilizan, ¿verdad? De la microevolución y la macroevolución, lo cual nosotros los que creemos que Dios es el creador de todo, no podemos aceptar, ni siquiera mencionarlo, porque realmente la microevolución, según ellos,
son adaptaciones que se dan dentro de la misma especie. Pero como le decía con respecto a las vacas lograron que produjeran más leche, pero seguían siendo vacas. Entonces, igual en este caso, el hombre puede desarrollar su capacidad física, su capacidad mental, porque en ese de superhombres también salen a veces personas extraordinarias con su mente, pero se da dentro de la misma especie, no dejan de ser hombres. O sea, ese superhombre se lo están queriendo poner ellos ahí, pero realmente continúan siendo hombres que han desarrollado sus habilidades. Perdón, y ellos no pueden engendrar superhombres tampoco. No podrían, o sea que ahí se terminaría. No podrían, y tal vez me gustaría ampliar un poco más lo que es ese déficit en cuanto a los eslabones, porque se nos ha querido plantear la evolución como un proceso a través del cual de seres inferiores, desde un ser unicelular, a través de mutaciones genéticas, se van produciendo especies multicelulares y cada vez más complejas, pero enfocándonos más que todo en la evolución del hombre como tal, se nos ha querido plantear que el origen más antiguo de la especie humana viene de los lemures. Los lemures que actualmente se encuentran aún existiendo en la isla de Madagascar y que, por cierto, en estos momentos hay una crisis en cuanto a las posibilidades de una extinción de estas especies. Pero lo que quiero hacerles ver es de que la línea de la evolución humana la plantean los evolucionistas desde los lemures, llegando a los primates inferiores, los monos, y luego a los primates superiores, llegando a lo que son el orangután, el chimpancé, el gorila, y partiendo de estos primates superiores, se ha llegado a través de un proceso evolutivo a lo que es el hombre, así como nosotros nos encontramos existiendo. Sin embargo, basta pensar un poco y observar que estas especies, llamémoslas originales, lemures, primates y el hombre, siguen existiendo como tal, siguen poblando el planeta, pero ¿dónde están esos intermedios? ¿Dónde están esos eslabones? Tanto vivientes como en calidad de fósiles, no han sido encontrados. ¿Dónde están esos medios lemures, medios monos? ¿O dónde están esos medios monos, medio humanos? ¿Por qué no hay vivientes de esas especies intermedias? ¿Por qué no encontramos esos eslabones? Y cuando se ha querido encontrar a nivel de fósiles, se han cometido todo tipo de fraudes, como ya nos ha comentado el general Gálvez. Podemos ver cómo el hombre se ha esforzado en querer manipular cierta información antojadizamente. Creo que va a ser necesario que hagamos un segundo programa. Vamos a continuar con el tema en un próximo programa. Y quisiera que el general deje un consejo a la teleaudiencia. Bueno, yo les quisiera decir de que nosotros nos debemos de fortalecer en la palabra, porque la palabra, ahí Dios nos dejó lo que nosotros necesitamos saber. El hombre se tardó a saber una cantidad de años para poder descubrir que la tierra era redonda. Y en la palabra de Dios aquí dice de que la tierra era redonda. Habla de del reciclamiento del agua y eso está aquí en la palabra. Entonces, enfoquémonos nosotros a leer la palabra en lugar de andar leyendo teorías que son falsas y teorías de hombres. Bueno, terminamos el programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.